¿Qué pasaría si fueras jurado en un juicio de pena de muerte y tuvieras dudas sobre la culpabilidad del acusado? Te sientas en la sala del jurado. Frente a ti, un hombre acusado de homicidio agravado. Si la evidencia te convence, y el jurado decide que es culpable, ese hombre podría ser condenado a muerte. Durante semanas escuchas testimonios, ves evidencia forense, escuchas a la fiscalía y a la defensa. Y entonces, en el momento de deliberar, algo no te cierra del todo. Una duda persistente, no una certeza de inocencia, pero tampoco la convicción absoluta que sentirías necesaria para enviar a alguien a la pena máxima. ¿Qué pasaría contigo en ese momento? Hoy, con datos reales de investigación científica sobre el sistema judicial, vamos a explorar ese dilema. Antes de hablar de tu dilema personal como jurado, hay un dato estadístico real que deberías conocer, y que probablemente cambiaría la forma en que ves todo el proceso. Un estudio publicado en 2014 en la revista científica de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, utilizando técnicas estadísticas de análisis de supervivencia tomadas de la investigación médica, estimó que al menos el 4.1% de las personas condenadas a muerte en Estados Unidos son inocentes. Los propios investigadores calificaron esa cifra como una estimación conservadora, es decir, el número real podría ser incluso mayor. Para ponerlo en perspectiva, eso significa, aproximadamente, 1 de cada 25 personas sentenciadas a la pena máxima. Y aquí está el dato más inquietante. Entre 1973 y 2004, solo el 1.6% de los condenados a muerte fueron exonerados, menos de la mitad de la tasa de inocencia estimada por el estudio. Esto sugiere que un número significativo de personas inocentes nunca llegó a ser exonerada a tiempo. Si tú fueras jurado en un caso así, este dato no debería generarte pánico paralizante, pero sí debería darte una noción clara de que el sistema, con toda su rigurosidad procesal, no es infalible, y que tu duda razonable, lejos de ser un obstáculo molesto, es exactamente el mecanismo que la ley diseñó para intentar prevenir ese 4.1% de error. Aquí hay un aspecto del proceso legal que la mayoría de la gente desconoce por completo. Antes de que tú, como jurado potencial, llegaras a esta sala, pasaste por un proceso llamado cualificación para pena de muerte. En términos simples, cualquier persona que expresara una oposición absoluta a la pena de muerte, o dudas tan profundas que le impidieran considerar imponerla, fue excluida del jurado durante la selección. La investigación psicológica real sobre este proceso, incluyendo estudios controlados con simulaciones de juicio completo, muestra un hallazgo consistente y perturbador. Los jurados que pasan por este filtro de cualificación tienden a ser significativamente más propensos a votar por la culpabilidad, tanto en el veredicto inicial como después de la deliberación completa, comparados con jurados que incluyen personas con reservas sobre la pena de muerte. Además, la misma investigación encontró que los jurados mixtos, los que sí incluían personas con dudas sobre la pena capital, tendieron a ser más críticos con los testigos, recordaron mejor la evidencia presentada, y en general deliberaron de forma más rigurosa que los jurados compuestos exclusivamente por personas ya cualificadas para imponer la pena de muerte. Si tú fueras parte de ese jurado ya filtrado, es importante que entendieras esto. El proceso que te llevó hasta esa silla pudo haber creado, sin que tú lo percibieras conscientemente, un ambiente de deliberación estadísticamente más inclinado hacia la condena, incluso antes de que se presentara la primera prueba. En la mayoría de los sistemas judiciales que contemplan la pena de muerte, el estándar legal para condenar a alguien es más allá de toda duda razonable. No es un estándar de certeza matemática absoluta, pero tampoco es simplemente probablemente culpable. Es un estándar diseñado deliberadamente alto, precisamente porque las consecuencias de un error, en casos capitales, son irreversibles. Si tú, como jurado, sintieras una duda persistente, no una simple incomodidad emocional ante el peso de la decisión, sino una duda genuina basada en inconsistencias de la evidencia, testimonios contradictorios o vacíos en la cadena de pruebas, la ley, en teoría, te respalda para mantener esa posición durante la deliberación, incluso si el resto del jurado presiona hacia el consenso. El problema real, documentado en la práctica judicial, es que la presión social dentro de la sala de deliberación puede ser intensa. Jurados individuales que mantienen dudas razonables a menudo enfrentan presión directa de otros miembros del jurado para llegar a un acuerdo, especialmente en juicios largos y agotadores donde todos quieren terminar el proceso. Aquí es donde este escenario se vuelve profundamente personal.
A diferencia de la mayoría de las decisiones cotidianas, tu voto como jurado en un caso de pena de muerte no es una opinión abstracta. Es una decisión con consecuencias humanas irreversibles, ya sea que votes por la condena de alguien que resulte ser inocente, o que tu duda contribuya a la absolución de alguien que resulte ser genuinamente culpable de un crimen grave. Los estudios sobre jurados en casos capitales documentan que este peso psicológico es real y medible. Muchos jurados que han participado en este tipo de juicios reportan efectos emocionales duraderos después del proceso, independientemente del veredicto final alcanzado. No es una decisión que la mente procese y olvide fácilmente, precisamente por la magnitud e irreversibilidad de sus consecuencias. Si tú estuvieras en esa situación, con una duda razonable genuina pero también con la certeza de que el crimen ocurrió y alguien merece justicia, enfrentarías una de las tensiones psicológicas más intensas que el sistema legal puede imponerle a un ciudadano común. Aquí está la parte más importante de este video, y la que resume el propósito real del sistema de jurados: el diseño legal del estándar de duda razonable, combinado con el requisito de unanimidad que exigen la mayoría de los sistemas para condenas capitales, existe precisamente para que casos como el tuyo, donde una persona del jurado mantiene dudas genuinas, tengan el poder de evitar una condena errónea. Mantener tu posición, explicar con claridad y calma las razones específicas de tu duda a tus compañeros de jurado, y resistir la presión social hacia un consenso apresurado, no es un fallo del sistema. Es, literalmente, el sistema funcionando como fue diseñado. El estudio de 2014 que mencionamos al inicio existe precisamente porque, en algunos casos históricos documentados, ese mecanismo de protección no funcionó como debía, y personas inocentes terminaron condenadas. Lo que revela este escenario es que ser jurado en un caso de pena de muerte no es simplemente cumplir con un deber cívico burocrático. Es, en la práctica, convertirte en la última línea de defensa del sistema contra sus propios errores, en el tipo de caso donde esos errores son, literalmente, irreversibles. Cuéntame en los comentarios, ¿tú mantendrías tu duda bajo presión o cederías al consenso del grupo? Y no te pierdas el próximo video de la serie, donde exploramos qué pasaría si te convirtieras en el testigo protegido de un caso criminal de alto perfil, obligado a cambiar de identidad para siempre.